Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de Yo Androide y bueno, en este video vamos a hacer lo que es la parte res de este proyecto de Spring Boot. Para quienes vean este video por primera vez, pues bueno, este video hace parte de un curso de Spring Boot, JPA, Postgres y Angular. Lo que vamos a hacer es un CRUD completo. Entonces ya vamos en la parte del res, ya hemos programado los repositorios, los servicios y el modelo. Entonces para esta parte vamos a hacer el res. Pues básicamente también vamos a necesitar tres clases que nos sirvan de res. Cada clase pues va a ser el res de uno de estos elementos. Entonces vamos a empezar. Primero lo que vamos a hacer es crear básicamente una clase. Ustedes la llaman como quieran. Yo la voy a llamar país res. Y vamos a crearla. Una vez tenemos creada nuestra clase, bueno, de hecho vamos a crearlas todas de una vez. Y luego vamos a pasar editándola una a una. Ahora creamos nuestra clase persona res. Bueno, una vez ya tenemos todas nuestras clases, vamos a empezar con país res, que en realidad es el más sencillo. Para un res lo primero que vamos a necesitar es una notación llamada res controller, que es esta de acá. Seguido de eso vamos a necesitar una anotación que se llama request mapping. La anotación del request mapping lo que en realidad hace es darnos la URL base para acceder a este servicio. Entonces en nuestro caso yo voy a utilizar país /país para referirme a todos los servicios que vamos a utilizar. Para poder utilizar este servicio correctamente, lo primero que vamos a necesitar es una propiedad del tipo service, porque recordemos que dentro de service es que estamos sobreescribiendo todas las operaciones que vamos a necesitar. Entonces para eso vamos a necesitar país service. Y esto obviamente va a necesitar la notación AutoWhile. Una vez hecho esto, pues simplemente vamos a usar un solo método. Vamos a crear un método que se llame private y esto va a retornar un response entity, y ese response entity nos va a retornar lo que es una lista de países. Y esto se va a llamar get all países. Este método lo que va a hacer es que cuando lo invoquemos me va a retornar una lista con todos los países. Vamos a importar primero lo que es la lista. Vamos a importar la lista de útil. Y ahora sí vamos a importar lo que es el país. Ahora esto lo que va a necesitar es retornar algo. Para esto lo que vamos a retornar es lo siguiente: response entity .ok. Y aquí vamos a invocar lo que es el país service.findAll. Recordemos que el país service.findAll ya lo habíamos definido acá anteriormente mediante un repositorio. Entonces por eso esto nos va a funcionar correctamente. Vamos a guardar y si ustedes quieren lo podemos probar. Aunque bueno, aquí aún nos falta algo. Es una anotación que se llama @get. Esta anotación lo que va a decirnos es que ya estamos habilitados para mediante peticiones get crear, para mediante peticiones get dar una respuesta. Para que esto funcione, pues obviamente antes de correr el proyecto necesitamos correr nuestro pgadmin, en el caso de que no lo tengan corriendo. Una vez estamos acá dentro de la base de datos, pues vamos a abrir nuestra base de datos, que sería esta. Como verán ustedes, pues aquí hasta el momento no hay ninguna tabla. Entonces, como les dije, ya en este momento nosotros podemos correr y revisar que esto funcione, por así decirlo. En términos generales no nos va a funcionar porque pues en la base de datos no tenemos nada, ni siquiera la tabla está creada aún. Entonces mire lo que pasa. Aquí nos ha aparecido el primer error, entonces veamos de qué se trata. Entonces el error es acá en estado. Vamos a ir aquí a estado. Y nos dice que es en la columna de país. Dice que no han podido determinar el tipo de país. Entonces pues básicamente aquí lo que nos falta son unas anotaciones. Nos faltan estas dos anotaciones que hicimos anteriormente. Es la anotación many to one y el join column por el ID del país. Por eso entonces al momento de crear la tabla en la base de datos él no sabe cuál usar. Una vez las hemos importado, pues intentemos correr nuevamente lo que es este proyecto y ver el resultado. Y aquí vemos la secuencia de creación de lo que son las tablas. Una vez hecho eso, notaremos que si entramos aquí y vamos a la parte de refrescar, nos van a aparecer lo que son tres tablas. La que nos interesa en este momento es la tabla persona. Vamos a ir aquí y vamos a ver la data que hay guardada y pues obviamente notaremos que no hay ningún dato hasta el momento guardado.
Recuerden que este servidor está corriendo en el puerto 8080. Entonces nosotros podemos ir al localhost 8080 y vamos a ver que el backend está corriendo. ¿Cómo sabemos que el backend está corriendo? También lo podemos probar con Postman. Una vez estamos dentro de Postman, pues vamos a crear lo que es una nueva petición. Para quienes no tengan Postman, pues simplemente lo pueden descargar de internet, también es completamente gratuito la descarga. Postman es un programa que nos sirve para probar APIs. Entonces si vamos aquí a la parte de país, recordemos que esta es la URL, por así decirlo, de nuestro servidor. Slash, vamos a usar la URL del servicio. Recordemos que a esa URL yo le había puesto país. Entonces si yo hago la petición así como está, país aquí, slash, debería retornarme una lista de todos los países que hay guardados. Obviamente sí me está respondiendo correctamente, me está respondiendo con un estado 200, me dice que todo está bien y me está retornando una lista vacía. ¿Por qué? Pues porque obviamente en la base de datos no hay ningún país guardado. En la descripción del video les dejaré la URL de este repositorio en donde esta persona ha creado lo que son los países de todo el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a usar esto? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí a la tabla de países, que es esta. Ya habíamos visto que no tiene nada. Vamos a ir aquí a esta parte donde dice scripts y vamos a crear un script de insert. Entonces, por defecto nos crea el script de insert. Y ahora vamos a copiar todos estos valores. Ahora vamos a borrar estos values de aquí y vamos a pegar aquí. Una vez verificamos que tengamos todo pegado correctamente, vamos a correr este script. Nos situamos aquí y vamos a correr este script. Y creo que nos quedó mal escrito. Bueno, de hecho nos faltó aquí escribir values. Nos faltó escribir values para saber que vamos a insertar varios. Vamos a correr el script ahora sí y vemos que ha corrido. Las ha insertado correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es ver toda la data que hay guardada en esta tabla país. Y verán ustedes que ya hemos guardado todos los elementos aquí. Como verán ustedes, ya tenemos guardados todos los países en la base de datos. ¿Qué va a pasar si volvemos a repetir la misma petición a nuestro servidor y le decimos que nos retorne todos los países? Si nosotros enviamos esta petición, bueno, aquí nos aparece un error 500, vamos a ver de qué se trata. Dice que no tenemos un constructor para la entidad de país. Entonces para eso vamos a ir aquí a país y nos falta un constructor por defecto. Entonces, ¿cómo se crea un constructor por defecto? Pues básicamente es este mismo constructor, pero en lugar de eso pues simplemente lo dejamos vacío. Esto es lo que se llama como el constructor vacío. Ustedes lo van a ver aquí. Obviamente esto lo debemos hacer con las otras tablas porque pues si este error nos aparece ahora en país, en algún momento nos va a aparecer en los demás. Entonces vamos a copiar esto y vamos a crear también el constructor vacío, que sería este aquí. Crear esto acá, constructor vacío, y también vamos a crear el constructor vacío de persona. Vamos a quitar todo esto aquí y lo vamos a dejar así vacío. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es volver a correr el proyecto, pero ojo a este tip. Cuando hayamos corrido el proyecto por primera vez, esto nos va a generar toda una secuencia de tablas como yo les había mencionado y como ya lo hemos visto. Para evitar que cuando detengamos el servidor esto nos borre todas las tablas, pues debemos comentar esta línea aquí. Mejor dicho, debemos comentar estas últimas 3 líneas. Ahora sí guardamos y ahora sí podemos detener el servidor para evitar que nos borre toda la base de datos. Ahora sí vamos a volver a hacer la misma petición y vemos que nos retorna lo que es un JSON con la lista de todos los países que hay en la base de datos. Análogamente debemos hacer lo mismo para los estados. De hecho, también en la descripción del video, pues este chico ha hecho también un script igual para lo que son los estados, es decir, todos los departamentos o estados de todos los países del mundo. Una vez los hemos copiado, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez lo vamos a hacer con estados. Entonces vamos a ir aquí, creamos un script de insertar y vamos aquí y lo vamos a pegar. Vamos a correr el script y nos dice que bueno, aquí tenemos un error y es aquí. Bueno, de hecho aquí se le fue un punto y coma y ahora sí, vamos a correrlo. Aquí lo que ha ocurrido es que bueno, resulta que nosotros hemos creado esto en un orden diferente, así que vamos a cambiar el orden de esto aquí porque yo le he puesto el ID aquí en el centro. Entonces vamos a correr ahora sí y hemos insertado correctamente todos los elementos. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues vamos a hacer el rest de los estados. Entonces este va a ser lo mismo.
necesitamos la anotación de lo que es el REST controller. Entonces aquí tenemos el request mapping, vamos a agregarlo acá. Y a esto le vamos a llamar estado. Si ustedes quieren lo llaman departamento, no sé. Bueno, ahí estaría bien. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, debemos crear lo que es una propiedad de lo que son los service. Entonces vamos a crear estado service. Ahí está, no nos olvidemos del auto while. Y ahora sí vamos a crear el método. Pero aquí es algo diferente. Si ustedes quieren pueden crear un método igual al que hicimos nosotros, a este, de listar todos los estados que existen, pero en realidad no es muy útil. A nosotros no nos interesa listar todos los estados o todos los departamentos de todos los países del mundo. Solo nos importa listar los estados o departamentos del país que la persona haya seleccionado. ¿Sí me entienden? O sea, por ejemplo, si yo vivo en Colombia y selecciono mi país Colombia, a mí solo me interesa que me muestren los estados o departamentos de Colombia. Si yo ya seleccioné Colombia, a mí no me importa ver todos los departamentos de todos los países del mundo, porque además podría correr el riesgo de que yo seleccione un departamento o un país que no pertenece a mi país. Entonces para esto pues vamos a hacer lo que es nuestro método private y lo mismo. Response entity. Esto va a recibir una lista y esta lista pues va a ser de estado. Vamos a hacer un método que se llame get al estados by país. ¿Y qué va a recibir por parámetro? Vamos a recibir por parámetro el ID del país. Entonces, si a mí me dan un ID de un país, debo retornar solo los estados que pertenecen a ese país. Por ejemplo, si me dan el ID de Colombia, mostraré solo los departamentos de Colombia. Si me dan el ID de México, mostraré solo los IDs de México, ¿me entienden? Y vamos a importar aquí. Esto nos va a exigir también un retorno. Entonces vamos response entity .ok, y a esto le vamos a pasar lo que es el estado service y vamos a tener que retornar lo que son todos los estados por un país. Pero recordemos que eso ni siquiera lo hemos creado aún. Si nosotros vemos acá no hay ningún método que sea, por así decirlo, parecido. Entonces para eso vamos a crear un método en el repositorio y este método lo vamos a llamar public. Va a retornarnos una lista que va a ser una lista de estados y a esto lo vamos a llamar find all by country y esto va a recibir obviamente lo que es el ID de ese país. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de este método? Dentro de este método lo que vamos a crear es una lista de estados aquí. Y esta lista de estados primeramente la vamos a igualar a null y vamos a crear estados, por ejemplo, estado respuesta, y ahora vamos a crear una lista muy parecida a esta, pero esta se va a llamar estados simplemente, y en esta lo que vamos a hacer es traer todos estos estados que existen actualmente. Aquí lo que traemos son todos los estados de todos los países del mundo. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente vamos a filtrarlos y vamos a hacer un for. Aquí lo que vamos a hacer es un for y menor que estados.size y más. Y aquí vamos a hacer una condición de que solo muestre los países con ese estado. Entonces vamos a darle lo siguiente, vamos a decirle estados.get en la posición i .get, vamos a obtener el país punto y le vamos a pedir el código, vamos a pedirle el ID. Entonces ese ID es igual a ID.
Este ID, ¿dónde lo estamos recibiendo? Aquí, in ID. Todos los que cumplan esta condición. ¿Qué va a pasar con los países que cumplan esta condición? Los vamos a agregar a esta lista que se llama estados respuesta. Entonces aquí estados respuesta .add, y lo que vamos a hacer es agregar este estado en esta posición. ¿Listo? Aquí ya lo estamos agregando. Ahora lo que nos queda finalmente es retornar lo que es la respuesta, que es estados respuesta. Aquí está. Y listo. Ya tenemos nuestro método. Ahora lo que vamos es a estado res y le vamos a decir lo mismo. Find by, y aquí tenemos country ID que nos acaba de aparecer. Y a eso le vamos a pasar el ID del país, que es este. Y aquí cerramos. Aquí ya tendríamos nuestro método funcionando. Cada vez que nosotros le pasemos lo que es un ID, cada vez que nosotros le pasemos el ID de un país, pues nos va a mostrar solo los estados o solo los departamentos pertenecientes a ese país. Pero aquí aún no está todo. Nos falta aún la notación de getMapping. Pero este getMapping es diferente porque va a recibir por parámetro lo que es un ID. Entonces este getMapping va a recibir lo que es un parámetro llamado ID. Y ese ID lo vamos a linkear aquí. Vamos a escribir @path, variable path, y aquí le vamos a decir el nombre de esa variable. El nombre de esa variable es esta que estamos obteniendo aquí. Y listo. Ahora vamos a guardar. Vamos a detener el servidor. Como les había comentado antes, deben tener comentadas las últimas 3 líneas del application properties para que no les vaya a borrar pues toda la base de datos. Ahora lo que hacemos es correr nuevamente el proyecto como les había mencionado y vamos a probar lo que es el de estados. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un país del cual yo me sepa los estados. En mi caso pues es Colombia. Vamos a ver qué ID tiene Colombia. Tenemos que el ID 82 es el ID de Colombia. Entonces vamos a probar con ese ID. Vamos a ir acá. Recordemos que le habíamos puesto estados, creo. Y aquí le vamos a pasar el ID 82. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a mostrar solo los estados de Colombia. Vamos a enviar la petición. Nos dice que no la encontró. Vamos a ver si la llamamos estados o la llamamos estado. ¿Qué se me hizo? Vamos a ir aquí a estado res. La llamamos estado en singular. Y aquí nos dio un internal server error. Esto significa que algo ha salido mal, entonces debemos revisar qué es lo que estamos haciendo mal. Vamos a ir acá y aquí nos va a mostrar todos los errores de por qué se debe eso. En realidad muchas veces lo que nos da problema es este in. Es una mala práctica utilizar un in. Lo que deberíamos utilizar es un long. Entonces pues básicamente este find all by country también debería utilizar un long. Entonces pues editemos esto aquí. Y bueno, creo que lo que hemos olvidado hacer es esto. Vamos a definir esto mejor como nuevo ArrayList en lugar de definirlo como un valor nulo, por así decirlo. Entonces esto podría ser lo que nos está dando problema. Vamos a ir aquí y vamos a ir acá. Vamos a correr esto nuevamente. Pues es básicamente eso. A un valor nulo no le podemos agregar, a una lista nula no le podemos agregar más elementos porque nos da un null pointer exception. Entonces vamos a probar aquí. Vamos a enviar nuevamente. Y aquí ya nos envía lo que son todos los estados que equivalen obviamente a Colombia. Estoy seguro de que todos pertenecen a Colombia. Entonces vamos a probar una vez más. Vamos a usar México, que es otro país que básicamente conozco algunos estados. Y bien, México es el país con ID 42. Entonces probemos cambiando 82 por 42. Vamos aquí y bueno, aquí están los estados de México, Aguascalientes, Baja California. Bueno, vemos que todo está correctamente. Así que básicamente lo que nos queda es el service de lo que son guardar las personas. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer res controller aquí, y ahora la anotación del mapping, request mapping, y este lo vamos a hacer aquí. Vamos a ponerle personas, como para tener todo, por así decirlo, equilibrado, como para tener todo con el mismo nombre. Todos la vamos a hacer en plural aquí, estados, y esta va a ser personas. Vamos a poner aquí, vamos a poner esto aquí, personas, y básicamente personas es el servicio REST que va a tener todas las operaciones de CRUD.
Entonces principalmente vamos a hacer primero el find all, es decir, listar todas las personas que tenemos registradas, porque por el momento es el más fácil y es el que hemos estado haciendo. Declaramos lo que es el método privado y esto nos va a retornar un response entity. Va a retornarnos lo que es una lista de persona y a esto lo vamos a llamar getAllPersonas. Esto no recibe nada por parámetro, simplemente en el retorno pues vamos a decirle que va a ser de tipo responseEntity.ok. Y esto, bueno, se nos estaba olvidando hacer aquí la inyección de la propiedad private persona service. Sería persona service aquí. Y listo, que no se nos olvide el @autowire. Aquí estaría control espacio autowire. Ahora simplemente lo que debemos hacer es esto. Persona service.findAll. Y listo, aquí estamos retornando todas las personas sin ningún problema. Aquí nos falta importar lo que es el Java útil y nos falta importar lo que es la persona. Básicamente así estaría y esto simplemente sería un get. A este get no necesitamos ponerle ruta porque este get va a listar todas las personas. Si yo le hago un get a personas me va a retornar todas las personas que tenemos registradas. Ahora viene la parte interesante y es cómo vamos a guardar una persona. Para guardar una persona vamos a utilizar este otro método que se llama private. Vamos a retornar la misma persona, vamos a retornar response entity, vamos a retornar una persona y este se va a llamar save persona y esto va a recibir como parámetro una persona. Por parámetro vamos a recibir la persona que queremos guardar. Esto obviamente esto nos está pidiendo un return, lo vamos a generar y básicamente aquí debemos agregar lo que es una anotación de request body aquí para hacer que el body sea obligatorio, es decir, que siempre que alguien le dé un post, porque recordemos que para guardar utilizamos la anotación @post mapping, entonces cada que alguien le vaya a hacer un post a esta URL de personas, obligatoriamente debe mandar una persona. Entonces lo primero que vamos a crear es una persona, vamos a crear una persona, la vamos a llamar persona guardada y esta persona guardada va a ser igual a, invocamos el persona service y le vamos a decir save y a ese save le vamos a pasar lo que es la persona aquí y sería esto. Revisemos que este save sí esté sobrescrito y vemos que no. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Yo les había dicho que debíamos sobrescribir todos los métodos que íbamos a usar. Pues bien, este save es uno de los que vamos a usar. Así que vamos a invocar a persona repository.save y le vamos a pasar lo que es la entidad y listo. Aquí ya no nos dará problema. Vamos aquí y ya lo podemos guardar. Ahora lo que vamos a hacer es un return. Bueno, de hecho ya lo tengo acá escrito. Vamos a hacer un return response entity. Voy a quitar esto. Punto created y le vamos a pasar esta misma ruta concatenado con el ID de la persona. Entonces vamos a decirle persona guardada punto get ID y a esto le vamos a dar punto body y en el body le vamos a pasar lo que es la persona guardada para que se la retorne al frontend. Listo. En términos generales así funcionaría, pero ¿qué pasa si hay un error guardando la persona? Nosotros debemos retornar una respuesta de error para avisarle al frontend que algo ocurrió, que algo pasó. Entonces para eso existe algo que se llama los try catch. Todo esto lo vamos a meter dentro de un try catch aquí. ¿Qué pasa si algo sale mal? Pues si algo sale mal debemos hacer otro return aquí. Dentro de este return pues simplemente le vamos a decir esto. Vamos a importar el HTTP status y listo. Así es como podríamos nosotros guardar una persona. Y bien, básicamente pues eso es todo por el día de hoy. En los siguientes videos lo que haremos es pues crear la parte gráfica con Angular. Vamos a crear un proyecto en Angular
nos vamos a conectar mediante servicios REST y vamos a obtener ya sea los países, los estados, y también vamos a enviar peticiones para guardar países, para editarlos y para eliminarlos. Eso ha sido todo por el día de hoy, los espero en los siguientes videos.